comprenderán aquí con nuestras hijas, que desde que eran niñas estaban con nosotros siempre adorando al Señor y ahora están sirviendo por convicción propia, no sirven porque sean hijas de pastores. Les confieso, hace unos años yo quería ungirlas como pastoras porque yo sí creo que no solo la esposa sino la familia tiene un llamado al ministerio. Y yo quería ungirlas y se los dije, quiero ungirlas ya en la iglesia como pastoras porque ustedes tienen un llamado y son pastoras. Pero me dijeron, no papá, gracias, no queremos un título, estamos bien así. Yo respeté eso, pero de no ser así ya tendríamos aquí otras 3 pastoras mínimo ministrando aquí en la iglesia. Así que, pues como saben, el cumpleaños de Magdiel fue el pasado 30 de mayo, no pudimos festejar el domingo pasado porque andábamos en Cuernavaca, pero quiero compartir lo que compartí con ustedes sobre Mac en mi cuenta de Facebook. Le damos gracias a Dios por tu vida, Mac, por tu pasión por Dios, por tu gran corazón para ministrar con cariño y sabiduría a cada persona que conoces y por tu trabajo y servicio constante en esta iglesia, por ser auténtica y transparente en todas partes, por ser tan divertida y ocurrente. Así le puse a Magdiel. Así que Magdiel, aunque fue después, pues muchas felicidades, hija, aquí en la iglesia. Pasa por favor acá. Vamos a orar por ella. ¿Qué les parece? Para que ella pueda compartir el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Mac. Te damos muchas gracias porque también, como comentamos, iglesia, Magdiel tomó un break. Fue un tiempo difícil, porque muchas veces en nuestra fe hay valles por los que atravesamos y quiero dar gracias a Dios, darte gracias, Señor, por restaurar y por levantar a Magdiel con un nuevo entusiasmo, con un nuevo deseo de servir, de ministrar a los jóvenes, donde ella está liderando nuevamente aquí en nuestra tribu 1 y aquí en tu iglesia también. Muchas gracias por su vida. Magdiel, declaramos la palabra de Hebreos 6:10, que el Señor no es injusto para olvidar, hija, el trabajo de amor que hacemos por su iglesia, por lo cual será recompensado, y soltamos sobre ti la recompensa de muchos años de trabajo, de toda una vida sirviendo y siguiendo al Señor Jesús. Muchas gracias, bendito Padre. Bendecimos a Mac y quiero comentarles que Mac tuvo un viaje a Atlanta de 1 año y al regresar ella llegó con un sentir de buscar colaborar para unir iglesias, y a través del trabajo que Mac hizo logramos aquí algo que no sé, en Querétaro nunca se había hecho. A través de Mac nos unimos más de 5 iglesias para una noche de alabanza que se llamó Todos Unidos. Y fue a través de Magdiel y a través de ella que ha buscado relacionarse, se ha acercado a pastores, iglesias, líderes de jóvenes para unir a la iglesia y vamos a estar trabajando en este tiempo con ese llamado que Mac tiene también. Pues vamos a recibirla con un fuerte aplauso de bienvenida. Pues gracias. Bueno, iglesia, es una bendición estar aquí con ustedes y poder compartir un ratito. El domingo, mientras veníamos para acá, veníamos escuchando Vania la prédica del domingo y la verdad me sentí muy retada por lo que lo que estaba hablando y la palabra tan increíble que dio. Y hace 3 semanas empecé como a tener una curiosidad de leer, bueno, desde hace un rato. Vania una vez me dijo así como de, ay, es que el Antiguo Testamento es súper lindo, o sea, está bien padre. Y yo, ajá. Ok. Y no es como que no me guste, pero no era como algo que yo dijera, sí voy a leer el Antiguo Testamento. No hay nada en mi vida que me detenga, y como que me enfocaba mucho, me gusta mucho Pablo, Pedro y los discípulos, y me encanta leer acerca de Jesús, pero Dios me ha estado retando en este último tiempo de mi vida a leer el Antiguo Testamento, y la verdad ha sido una súper bendición, muy confrontativo, pero una bendición, y hoy les quiero compartir de eso. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos todos? Yo sé que tenemos ahí nuestro celular, que tenemos ahí Yo cuando llego a mi clase le digo a mis alumnos automáticamente que cierren las pantallas, porque yo sé
que yo no puedo competir con un celular y con una laptop. Yo sé que aunque yo sea sarcástica y graciosa, nada, yo no le gano a un celular. Entonces, cierra ahí tus ojos y vamos a tomar un segundo para en verdad apreciar el momento en el que estamos y tomar un momento para reconocer, más allá de cualquier cosa, reconocer la presencia de Dios. Porque nada de lo que podamos decir, nada de lo que podamos escuchar se compara a nosotros reconocer el poder de Dios en nuestras vidas rodeándonos. Y dile ahí, si lo quieres decir en voz alta o en tu mente, dile: Señor, reconozco tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer uno de los capítulos más confrontativos de mi vida. No sé si les ha pasado, pero ha habido momentos en mi vida y en mi vida personal en los que es difícil reconocer a Dios en medio de las situaciones. Entonces, en esta ocasión no era como que yo estaba en una crisis y estaba leyendo por una crisis, sino necesitaba reconocer a Dios en el espacio y yo necesitaba como leer acerca de momentos en los que los profetas y personas de la Biblia han leído a Dios y su descripción de Dios, porque no sé si se han tomado un momento como para en verdad poner atención a eso. Y entonces, haciendo eso, me encontré con Ezequiel, y Ezequiel está tremendísimo, y les impulso a que lo lean con mucha gracia. Y vamos a leer Ezequiel 8. No lo vamos a leer todo y se los voy a medio contar porque está larguillo. Y dice: después del 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Y vi una figura con apariencia de hombre. Lo que parecía ser de su cintura abajo parecía una llama encendida, y de la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Y cuando encontré un ámbar, no sé si han visto un ámbar, es amarillo. Entonces, literal, cuando Ezequiel está describiendo a Dios, y me encanta que te dice fecha, pero antes de empezar a decir lo que él quiere decir acerca de Dios, hace una descripción ridícula de lo que estaba viendo. Imagínate si aquí, en este momento de tu vida, empiezas a ver una figura que parece una llama encendida de la cintura para abajo. Y que no solamente es una llama encendida, sino es algo brillante, algo glorioso. Les aseguro que no hay celular en el mundo, no hay Instagram en el mundo que se compare a ver eso. Hubo una vez que fui a Mealco con mis hermanas y encendí la fogata. Y me acuerdo que llegó un momento en el que me tuvo que Mariana decir así como de: deja ver el fuego, porque tenía los ojos rojos de estar así. O sea, y dije: sí, ¿verdad? Que no me debo de quemar la retina con la fogata. Imagínense ver a la presencia de Dios así. Y me encanta que antes de cualquier otra cosa, Ezequiel quiere hacer una descripción exacta de cómo fue que vio a Dios. Y después de esto, hay un montón de cosas después. Y dice que lo transportó a Jerusalén y decía: y de pronto ahí estaba la gloria de Dios en Israel, tal como yo había visto antes en el valle. Y entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Y miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta estaba cerca del altar, estaba el ídolo
por lo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen en mi templo? Pero ven y verás que aún es peor. Y llevó a la puerta del atrio del templo, donde había un hueco en el muro, y me dijo, ahora, hijo del hombre, cabe el muro. Y entonces cavé el muro y hallé una entrada escondida. Di conmigo, escondida, escondida. Entra, y dijo, ve los pecados perversos que pasan ahí. Y entré y miré las paredes cubiertas, grabadas de toda clase de reptiles y criaturas detestables, y vi ídolos, y después ahí estaba de pie 60 líderes de Israel, y se los estoy haciendo más rápido. Y todos tenían en la mano recipientes para quemar incienso, y cada recipiente se elevaba en una nube de incienso por encima de sus cabezas. Y después dijo, ve el hombre, hijo del hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Y me dicen, el Señor no nos ve. El Señor no nos ve. Ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó y dijo, ven, te mostraré aún cosas peores. Y vio la puerta del norte del templo, y el Señor estaba ahí sentadas algunas mujeres sollozando en el dios de Tamuz. ¿Has visto?, me preguntó, pero te mostraré aún cosas peores. Y miró al atrio interior del templo del Señor. En la entrada del santuario había un altar de bronce, y unos 25 hombres de espaldas al santuario estaban inclinados al oriente, rindiendo culto al sol. ¿Has visto?, me preguntó. No importa nada al pueblo de Judá, los cuales llevan a esta nación a violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Y vamos a dejarlo ahí. Y les quiero enseñar, ahí hay unas fotos que mandé, Barb, si me ayudas. Y les quiero enseñar las fotos del templo. Esta es una descripción que Ezequiel está haciendo del templo, y no se ve tal vez tan bien, en mi celular se veía preciosa. Pero este es más o menos el templo que Ezequiel estaba describiendo. Y si pones la otra, una cosa así. Era un lugar enorme, enorme. El templo de que Ezequiel está hablando no era un lugar pequeño en donde se podían ver las cosas. Aún entonces Dios empieza a decir, imagínate que tú estés parada en esa estructura. Una vez fuimos a una iglesia que se llama Lakewood en Houston, y es una iglesia tremenda. Y yo me imagino que el templo era como 4 veces lo que esa iglesia era. Era un lugar gigante. Y aún Dios lo que hace con Ezequiel es que lo empieza a llevar a lugares. La escuela en donde estoy es una escuela muy grande. Es como una manzana, la escuela. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo llegué ahí, es una manzana que no es una, ¿qué? ¿Cómo dijiste que? Una cuadra, como las de Mariana. Entonces, yo la primera vez que llegué ahí, yo me perdía todos los días. Yo todos los días me perdía, porque yo llegaba a un lugar y de repente me daba cuenta de que había otro camino y decía, ¿es por aquí? Y entonces me iba por ahí y llegaba a otro lugar y de repente llegaba a cuartitos y escaleras y y me acordé cuando Ezequiel empieza a hablar de esto, me acordé de esos momentos de mi vida donde abría puertas y había como más cositas. Y entonces lo que hace Dios es que le empieza a revelar lo profundo del templo a Ezequiel. Y entonces le dice, ¿ves este muro? Ahora cava sobre el muro. Porque cuando tú veías el muro en el que Ezequiel estaba hablando, era un muro que estaba diseñado para honrar a Dios. Entonces, exteriormente, el muro estaba haciendo lo que tenía que hacer, ser el templo de Dios. Pero cuando tú entrabas y cavabas y entrabas a lo profundo, entonces empezabas a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y te empiezas a dar cuenta que en ese mismo templo no había un solo Dios. Había muchos.
Y entonces empieza a describir, ay, había 20 figuras de reptiles. Y entonces unas mujeres estaban llorando por este dios. Y de repente le estaban haciendo honra al dios del sol. Y entonces empiezas a ver un montón de cosas que están pasando dentro de un solo templo, que estaban haciendo todo menos a lo que el templo estaba diseñado a hacer. ¿Qué era lo que el templo, para qué era el templo? A ver, Es que siento que le hacen como mis alumnos, así como de no me quiero equivocar y voy a decir así como, ¿para qué era el templo? Para adorar. ¿A quién? Cuando yo voy a casa de mis papás, voy a ver a quién. No, cuando yo entro a casa de mis papás, entro y digo, ay, aquí está Ana Mari. Voy a ver a Ana Mari, voy a casa de mis papás. Cuando yo voy al cuarto de Charis, me voy a encontrar con Aster. También. El templo en el que Ezequiel estaba hablando estaba diseñado para adorar a Dios, ¿no? Y en lo profundo del templo, ¿se estaba adorando a Dios? No. Muchas veces en nuestra vida, lo que ven en el exterior es estamos adorando a Dios. Y lo que hay en lo profundo de nuestro corazón es todo menos eso. Porque ¿cuánto tiempo nos la pasamos en el trabajo, en Instagram? Yo, hoy con el celular ando con todo. On fire. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos tomándonos un café con nuestros amigos? ¿Cuánto tiempo nos la pasamos de aquí para allá? ¿Cuánto tiempo invertimos enojados? ¿Cuánto tiempo invertimos haciendo cosas? Y en eso, pero cuando se trata de Dios, no tengo tiempo. Es que la iglesia, ¿ya viste dónde está? En 5 de febrero. Y hay un hoyo. No sé si vieron. Ahí hay un hoyo. No puedes entrar, no, ya se acabó. Se acabó el domingo. Porque estamos y no estamos. Leemos la Biblia y leo lo que yo quiero entender. Entonces mi templo se trata de no lo que Dios quiere hacer, ni lo que Dios quiere confrontar, ni lo que Dios quiere decir, sino lo que me acomoda, lo que quiero, lo que digo que Dios va a hacer. Y cuando Dios viene y te confronta, es muy incómodo, no me gustó, vamos a escuchar esta palabra que sí me gustó. Esta palabra que me hizo sentir cómodo, esta palabra que me dijo que yo era más que vencedor. Pero para ser más que vencedor necesita ser un guerrero. Perdón. Pero yo nunca he visto una batalla que le digan general a alguien que nunca ha peleado en su vida. Nunca. Y entonces queremos ser estas personas que llegan a la presencia de Dios sin tener momentos de presencia de Dios. Queremos ser cristianos que no leen la Biblia y queremos ser cristianos que no oran. Y así no funciona. Porque todos estos son sacerdotes. Perdón, pero son sacerdotes. Y estaban haciendo todo menos hacer lo que Dios les pidió. Tenían un trabajo. Adorar a Dios. Es que no me acomoda el horario. A las 9 se acaba. Porque Dios está llamando a algo a esta iglesia. Dios estuvo durante un mes dándonos palabras proféticas. Y no me sirve de nada la palabra profética si no hay confrontación. No me sirve de nada la palabra que me dieron tan bonita si yo vengo el domingo y no hago absolutamente nada. No me sirve la palabra profética si yo cuando estoy afuera no la practico. No me sirve la palabra que me dieron si yo no estoy dispuesto a hacer absolutamente nada.
porque Dios es grande, pero disculpan, Dios no va a llegar y te va a mover las manos. Así no funciona Dios y le agradecemos. Hablé hace poquito con un vato y estábamos platicando y entonces me estaba diciendo así como, ay, pero es que tú ya saliste de eso. Porque le estaba diciendo que tuve un momento de mi vida súper difícil, y yo como un testimonio me decía, sí, pero es que ya saliste. Y yo, sí, pero para poder salir yo tuve que despertarme todos los días después de estar mal y decir y tomar una decisión y decir, esto no es la vida que yo voy a llevar. No, un día me desperté y dije, listo. Sino todos los días, y me forzaba a mí misma a ir a un café y sentarme y decir, no quiero orar, pero voy a orar, porque si digo que soy cristiana, debo actuar como cristiana. Si digo que dice Dios que yo soy la hija de Dios, que si dice Dios que yo soy sacerdote, soy profeta, entonces me tengo que sentar y hacer lo que hace un hijo de Dios. No lo que a mí me acomode, no lo que a mí se me haga cómodo, no lo que yo quiera hacer, no lo que se me haga bonito de la iglesia, sino todo lo que no quiero hacer, porque esas cosas te llevan a crecer. Todo te lleva a crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Un poco de lo que les estaba platicando y por lo que estaba predicando en Yautitlán, ¿sí? ¿Qué? Yautitlán, sí le atiné a la primera. Yautepec. Ay, si eres Yautepec, alguien me ayude. Yautepec. Yo dije, ya le atiné. Soy una más que vencedora. Que muchas veces en nuestra vida queremos ser más que victoriosos, pero no nos queremos enfrentar a la batalla que conlleva la victoria. Una vez Charis hizo stickers que decía, sin batallas no hay victorias. Y yo dije, no manches, qué revelación. ¡Qué revelación! ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué cuando estamos en ese lugar o en el templo, lo que hacemos es otra cosa menos eso? ¿Qué fue lo que pasó? Las personas que estaban en el templo dijeron una cosa en el 11. ¿Qué número es ese? Ese no es el número. En el 12. Y dice que los sacerdotes dicen, el Señor no nos ve. ¿Sí o no? ¿Quién trae su Biblia de verdad? ¿Y cuál es la segunda cosa que dicen? El Señor no nos ve y ¿qué? Y ha abandonado nuestra tierra. El Señor no me ve, el Señor ha abandonado mi tierra. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero te digo, ¿qué es lo que más me encanta? Que en Ezequiel 8:1 dice, después del 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, vi una figura con apariencia que parecía de la cintura para abajo una llama encendida y de la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Entonces, si Dios está diciendo fecha, hora, lugar, momento, te voy a enseñar, ¿Dios estaba viendo o no estaba viendo? Por eso Dios dice fecha. Por eso Dios literal lo transporta de los pelos. Porque es necesario que antes de él decir lo que estaba pasando en el corazón de las personas, ellos supieran que Dios sí sabe. Dios sí nos ve. Dios está presente. ¿Cuál era el problema? ¿El problema era que Dios no los veía? ¿Cuál era el problema? Ellos no lo veían. El problema de nuestra vida no es que Dios no esté presente. El problema de nuestra vida es que nosotros no estamos buscando a Dios. Venimos a la iglesia y no buscamos a Dios. Leemos la Biblia y no buscamos a Dios. Hacemos cosas y no buscamos a Dios.
El problema de la situación de mi corazón no es que Dios no esté presente, sino que yo no lo estoy viendo. Es que yo no he reconocido la voz de Dios. Es que yo estoy más ocupado conmigo mismo, estoy más ocupado con lo que yo quiero y estoy más ocupado con lo que a mí me acomoda que buscar a Dios y decir, aquí estás. Porque yo sé que muchas veces Dios me va a decir que lo que yo estoy haciendo tal vez no es lo mejor. Una de las cosas que me encantan de la Biblia es que podemos darnos cuenta y sentir en el ambiente cómo Dios transforma cosas. Y cuando tú ves la descripción de Dios y cuando tú te das cuenta, una vez alguien dijo, si Dios entra en tu corazón, es imposible que tu vida siga siendo la misma. Es imposible. Porque Él está. Y te empiezas a dar cuenta de que Dios es más grande de lo que tú estás dándole crédito. El problema no es que estemos peleando una batalla, porque déjame decirte algo, iglesia, Dios nunca prometió no íbamos a pelear. Esa no es la promesa de Dios. Cuando dice, porque en el mundo encontrarás aflicción, pero ¿qué dice? Pero confía, yo he vencido al mundo. Dios no va a quitar el momento difícil, la incomodidad. Dios no va a quitar las cosas que no nos estén gustando para que podamos vivir una vida en paz, sino lo que va a hacer es nos va a dar confianza de que Él está ahí. Las situaciones difíciles no se van a quitar porque estemos tristes y porque estemos llorando. Las situaciones difíciles van a seguir. La manera en la que yo veo la situación difícil va a cambiar. Yo hubo un momento de mi vida en el que estaba leyendo este libro padrísimo que se llama Holier Than Thou, que es santo en español, de Jackie Hill Perry. Y entonces en ese momento Dios estaba leyendo y entonces ella dice, Dios es santo, y si Dios es santo significa que no puede hacer nada malo. ¿Están de acuerdo o no? Santo es santo. Entonces significa que si hay una situación difícil en mi vida, ¿fue Dios? No. Pero todos los días, después de ese momento de mi vida y en el que estuve orando y estuve leyendo un montón, Dios trajo una revelación nueva para esta temporada de mi vida. Y Dios me dijo, yo soy bueno. Yo soy bueno. Entonces cuando no sale como yo quiero, no sale como yo pensé, no están pasando las cosas como yo quisiera, de verdad, hay un momento en que digo, Dios es bueno. Y lo que sea que Él tenga que hacer, Él lo va a hacer, porque Dios es bueno. Hace unos días estaba platicando con Mariana y le decía, es que me siento muy zen. Y me dijo, sí, ¿cómo le hiciste? Y yo, es que me acuerdo que Dios es bueno. Y no todo el tiempo me funciona. Pero me siento y digo así como de, ok, bueno. Hace unos días, cuando mi papá dio el tremendo testimonio en que no me pude titular por promedio, me faltan 8 milésimas. Tengo 8.92. Y literal así yo estuve orando, y yo así de yo sí creo, no sé qué, que Dios va a hacer un milagro, no sé qué, porque me faltaba todavía unas calificaciones que hicieran clic. Y cuando terminó, y llamé, y yo así de, mi resultado, y me dijeron 8.92, yo me enojé con Dios. Y yo dije, yo creí, yo oré, yo viví en paz durante todos estos días diciendo, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y yo sí me enojé, le dije, no se vale, y yo estaba en la escuela. Me fui a la capilla y no es cierto. Dije, ¿por qué, Señor? Ya que lo tenía ahí cerquita. Ya cuando no te pierdes ya está bien cerquita ahí la capilla. Imagínense qué dramática llegar a la capilla. ¿Por qué? Ese efecto dramático pudo haber sido interesante, ¿no? No me acordé. Para el otro lo hago. Y literal, hubo un momento en el que dije, no quiero hablar contigo, estoy enojada.
Y después de un rato, Dios me recordó uno de mis versículos favoritos, mis historias favoritas del mundo. Y es Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los van a meter al horno de fuego. Y que ellos dicen, cuando el rey les pregunta, ok, entonces estás dispuesto a meterte al horno de fuego. Y dice, sí, porque tenemos fe que Dios va a hacer un milagro. Y aún si no lo hiciera. Y entonces me siento, en la propia revelación que tuve yo hace unos años, me siento y digo, ok, entonces aún si yo no lo hiciera en mi vida es condicional. Y entonces dije, ok. ¿Es condicional o no es condicional? Y entonces dije, pues, si no me titulé por promedio, tú me darás el dinero para titularme por diplomado. Porque en mis posibilidades ahorita yo no lo veo pasar. Pero si tú no hiciste uno, tú eres bueno y tú proveerás para el otro. Entonces yo, desde ese día, camino en la fe de que algo va a pasar milagroso y que me va a caer un chorro de dinero para pagar mi diplomado y poderme titular por diplomado. Porque digo, si Dios no hizo como yo lo esperaba, entonces tengo que vivir con la esperanza de que Él va a proveer para lo otro. De que Él va a hacer las cosas para que yo haga lo otro. Pero tal vez no se va a ver como yo quiero. Tal vez la pelea no va a ser aquí, tal vez la pelea va a ser acá. Pero lo padre de tener el Dios que tenemos es que este Dios, que de la cintura para abajo es de fuego y de la cintura para arriba es de ámbar, es que Él lo ve todo y es un Dios impresionante. Y es un Dios impactante. Y es un Dios que hace, es un Dios que provee, es un Dios bueno. Y sobre todas las cosas que va a cuidar, me va a cuidar a mí. Y va a cuidar mi corazón. Porque Él es bueno. Y entonces me despierto todos los días, desde esa horrible noticia, y digo, Dios es bueno. Pero lo peor es que me dio esa noticia antes de ir a Cuernavaca. Y yo dije, yo no voy a ir a Cuernavaca a nada. A nada, no cuenten con mi presencia. Y justo cuando estaba pensando en eso, dije, no voy a hacer ni mi maleta. Mi mamá me mandó un mensaje, me dijo, ya estás haciendo tu maleta, ¿verdad? Y yo, las mamás. Y yo, sí, claro. Y Dios me dijo, ¿es condicional o no? Y yo, no. Y veníamos en el carro y les dije así súper casual, así de, yo me enojé con Dios ayer. Y todos ya bien acostumbrados así de, pues sí, ¿verdad? Antes de terminar, porque hoy sí voy a terminar a tiempo. ¿Cuánto me queda? Ay, no voy a terminar. Sí voy a terminar a tiempo, chicos. Me encantaría que entendiéramos quién es Dios. Que lo podamos visualizar. En Habacuc, sí lo dije bien, 3:4. No, 3:3. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Y los rayos de luz salen de sus manos. Y la pestilencia marcha delante de él y la plaga lo sigue de cerca. Pero cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrastra antiguas colinas. Él es el Eterno. El Dios que tenemos no es un Dios chiquito. El Dios que tenemos hace que cuando Él pasa por la ciudad, la tierra tiembla. La tierra tiembla.
Y el problema de las batallas en las que estamos viviendo es que vamos a las batallas diciendo, ay, sí, Dios va a pelear por mí, pero el Dios que estamos adorando es un Dios chiquito que yo controlo. El problema de las batallas es que no estamos entendiendo para quién y quién está de nuestro lado. No lo estamos entendiendo. El problema de las batallas no es que Dios no esté, es que no lo estamos viendo. El problema de las batallas es que mi visión de Dios es la visión que yo tengo de la fe que yo tengo en ese momento, para esa situación, en esa circunstancia. Y cuando mi fe es pequeña para el problema, entonces el Dios que yo tengo es pequeño. Pero en Habacuc dice que su llegada es como la salida del sol. Su llegada es como la salida del sol. Y dice, cuando Él se detiene, la tierra estremece. Y cuando mira, me equivoqué, cuando mira, las naciones tiemblan. Cuando mira, las naciones tiemblan. Y yo voy ante una situación, una batalla, un problema, mi incomodidad, y yo pienso que mi incomodidad es más grande que Dios. Y yo pienso que el reto que Dios está tratando en mí o está apoyándome para pasar el reto es más grande que Dios. Cuando Él mira, las naciones tiemblan. Y yo estoy aquí sentada pensando que una universidad, que un título, que lo que yo quiero, que lo que yo estaba pensando que iba a hacer cuando tenía 32 es más grande que lo que Dios es. Estamos en el lugar en donde tenemos que estar. Estamos haciendo en lo que tenemos que hacer. Dios no tiene prisa. Y cuando Dios tiene prisa, Dios va a hacer las cosas. Y cuando Dios habla, mi ser tiene que temblar. Es imposible que estemos en la adoración, estemos en la alabanza, sentados pensando que tenemos un Dios chiquito. Si tú estás aquí y tu corazón no tiembla cuando Dios está, entonces tú lo estás mirando. No estás viendo nada. Si tú estás aquí y dejas que tus emociones te gobiernen más allá de lo que Dios está haciendo, no estás viendo a Dios. Te estás viendo a ti. Eres un espejo. Tú piensas que Dios eres tú. Tú piensas que tu adoración, que tus ídolos, que lo que tú quieres hacer, tú adoras al sol y dice que cuando Dios viene es como la salida del sol. No está diciendo que es el sol, es como si fuera, porque es más grande. Y estamos aquí en la presencia de Dios y nos atrevemos a llegar a esta idea de que Dios es chiquito. Y necesito que quitemos eso de nuestra mente. Porque hay cosas que Dios no las va a hacer como yo quiero. Hay muchas cosas que Dios no ha hecho como yo quiero. Muchas. Y hoy que estoy aquí, y estoy aquí parada, después de cumplir años, lo veo y digo, sí tenía sentido. Hace unos años, cuando yo estaba en la prepa, mis papás llegó un momento en el que no pudieron pagar la prepa. Entonces lo que pasó fue que me sacaron, me dijeron, solo podemos pagar una, o la secundaria de Charis o la prepa. Y yo dije, bueno, Charis. Y después de eso, yo entré en un momento muy difícil de mi vida. Porque yo dije, yo te sirvo, yo estoy en la iglesia, yo soy líder de jóvenes, ¿no puedes proveer para mi prepa? Y después de eso, después de un tiempo, Dios me manda a Estados Unidos. Y cuando estoy ahí, yo vivo mi vida como en revelación a Dios, en mi primera revelación de Dios. Acabo de hablar con un amigo y me dijo así como de, yo me hice cristiano a los 19, y yo digo a los 16, y yo a los 20. Porque fue mi primera revelación de Dios. Y cuando estaba ahí, empecé a estudiar inglés porque pues ni modo, era el único certificado
complicado que podía conseguir que fuera más rápido. Y empecé a estudiar inglés y y entonces todas las oportunidades que yo tengo el día de hoy es porque un día mis papás no pudieron pagar mi prepa. Todas las oportunidades que tengo. He traducido congresos, he traducido escuelas, he estado haciendo un montón de cosas que tienen que ver con inglés, y todo eso fue porque un día mis papás no pudieron pagar la prepa. Pero si yo llego a ese lugar y yo llego pensando en que hace unos años no pudo pasar como yo lo quería hacer, yo, Magdiel, no sé qué sería. Pero no hay nada que me guste más que ser maestra de inglés. No entiendo. Y de ética. Porque Dios abre las puertas. Y tal vez no es la batalla que yo pensé, o no era donde yo tenía que estar peleando precisamente, pero es la batalla en la que Dios está apoyando mi sueño. Porque Dios sabe mejor que nosotros. Porque el templo es para adorar a Dios, y si yo hago todo menos eso, entonces